deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Hola, Dios te bendiga y te guarde. Una vez más estamos acá con la disposición de compartir de la maravillosa, poderosa, inspiradora palabra del Señor. Ya estamos en el cierre de nuestra serie Cuando Dios parece injusto. Y si has pasado por momentos difíciles, si has pasado por situaciones incomprensibles, donde el dolor proviene incluso de las personas de quien menos esperas, cuando las circunstancias no parecen resolverse, cuando hay preguntas a tu alrededor y cuando consideras que Dios quizá no te está escuchando, no te está respaldando o parezca injusto, entonces pienso que podrás identificarte con Habacuc. Habacuc es el hombre que el profeta que hemos estado estudiando, revisando, porque él pasó por una circunstancia muy dura. Una situación de conflicto interno en sus propias creencias, incluso en la forma en cómo esperaban que Dios actuase, y eso es muy vigente hasta el día de hoy. ¿Cómo pudo él superar esa situación? ¿Cómo pudo él enfrentar ese momento difícil? Y en lugar de alejarse de Dios, como algunos lo hacen, se acercó más a él. ¿Cómo esto permitió que él pudiese pasar a un nivel mayor de crecimiento espiritual? Bueno, todo esto, estos principios que estamos enseñando, también son aplicables para el día de hoy. Y en las circunstancias que hoy puedas estar pasando, en momentos de dolor, de injusticia que incluso puedas estar sufriendo, si pones atención a la experiencia de Habacuc y los principios que hay detrás, bíblicos que hay detrás de esta experiencia, y si los aplicas, entonces tú también podrás no solamente superar la circunstancia difícil que estás viviendo, sino mejor aún, crecer en tu carácter, crecer en tu experiencia como ser humano, como hijo de Dios, y desarrollar, que es lo que a fin de cuentas Dios espera de ti y de mí, ese carácter de Cristo en cada uno. Ahora bien, hemos dicho en esta serie que pasamos por ciclos. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual, no es un proceso, una línea recta ascendente, sino que es una espiral en donde hay momentos donde todo marcha bien, donde Dios está con nosotros y nosotros con Él, donde la respuesta de Dios viene al momento y muchas veces ni siquiera pedimos algo y Dios ya lo sabe todo y responde.
Y es maravilloso. Hay momentos donde la armonía, la felicidad, todo se da, todo va bien en casa, pero de momento hay una temporada, todo ahí vamos subiendo, pero hay una temporada donde de estancamiento y como que las cosas no comienzan a salir como esperamos. Y ya la respuesta de Dios no viene a nuestra vida, al menos como esperaba. Ya las circunstancias, los conflictos familiares, relacionales se agudizan, las críticas, los juicios. Entonces viene el desaliento, el desánimo, y preguntamos: Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Si tú antes me respondías, ¿por qué ahora no? Si tú antes mostrabas tu gloria, ¿por qué ahora no? Señor, ¿por qué ahora parece ser que los problemas son más grandes? ¿Qué está pasando? Y llegamos a un punto de quiebre, que es lo que yo llamo el fondo de la situación, cuando llegamos al piso y donde nuestras creencias entran en conflicto. Creemos en Dios, claro que sí, pero pareciese que no existiera. Yo creo que Dios me ama, pero por lo que siento, por lo que estoy viviendo, parece como que dejó de amarme en todo caso. Yo sé que Dios responde, pero no me ha respondido. Y llegamos a una crisis de conflictos en nuestras creencias. Y Habacuc pasó también por eso. ¿Qué fue lo que hizo? Y nosotros a lo largo de esta serie hemos estado dándote algunos tips. Y lo que dijimos en la primera sesión, que lo puedes ver acá por nuestro canal de YouTube, Iglesia Buenas Nuevas Yaritagua, es lo siguiente. Un creyente profundamente comprometido puede expresar cuestionamientos y fe simultáneamente. Lo que hizo Habacuc en ese instante es expresar lo que sentía. Sí, creía en Dios, pero también sentía que Dios no estaba actuando, o al menos no lo estaba haciendo como debería haberlo hecho. Y tuvo la libertad para podérselo decir. No se guardó eso, no se quedó con eso, no pensó que estaba desafiando la soberanía de Dios y que estaba pecando por ello. Creía en Dios, se acercaba a Él, pero en ese acercamiento, en esa intimidad, expresaba lo que sentía. El otro principio lo hablamos la segunda semana, y esta fue la respuesta de Dios a Habacuc. En el capítulo 2 encontramos que Dios le dice a Habacuc: ya va, detente, escribe lo que te voy a decir y espera. Y esto nos da un principio poderoso. Y decíamos en la semana pasada lo siguiente: cuando no entiendas, detente y escucha, deja que Dios hable. Habacuc decidió esperar. Y el Señor le dice: aunque consideres que la respuesta esté tardando, no voy a tardar, va a llegar la respuesta. ¿Cuál fue el conflicto de Habacuc? Porque él entendió, sí, que el pueblo había caído en pecado, que había maldad en el pueblo y que merecía el juicio de Dios. Pero lo que no se esperaba Habacuc es que Dios empleara a los babilonios, que eran personas aún peores, más pecaminosas, idólatras, asesinas, crueles, y que Dios utilizara a ellos como instrumento para juzgar al pueblo de Israel. Esto no cabía en la cabeza de Habacuc. Le parecía totalmente injusto. Y en ese entonces Dios le dice: ya va, detente. Escribe lo que te voy a decir y espere. Porque es claro que los babilonios van a recibir lo suyo. Y aunque te parezca tardar la situación, no voy a tardar, espera. Eso fue lo que el Señor le dijo a Habacuc en la segunda parte de esta serie. Lo desarrollamos en el capítulo 2. Pero cuando las cosas no parecen cambiar aún, cuando todavía estás en el fondo y el desaliento está afectando tu fe, tu confianza en Dios, tu ánimo, cuando ya no hay el mismo deseo de buscarle en oración, de cantar, de conectarte, de servirle, ¿qué hacer para que esa fe pueda elevarse aun cuando las circunstancias no cambien? Y es lo que vamos a estudiar hoy en el capítulo 3 de Habacuc, porque él hizo 3 cosas que le ayudó a salir de ese bache espiritual en el que estaba. Y estas 3 mismas cosas te van a ayudar a ti si las aplicas. Así que vamos a revisar qué fue lo que hizo Habacuc. Y en el capítulo 3, verso 2, dice lo siguiente: Señor, he sabido de tu fama.
Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. El capítulo 3 de Habacuc es la oración del profeta. Y en esta oración reflejada en el verso 2, ¿qué es lo que está haciendo Habacuc? Él está diciendo, Señor, sé de tu fama. El primer principio que encontramos entonces aquí, para que nuestra fe se levante cuando estamos en ese bache espiritual, es el siguiente: recordar lo que Dios ha hecho. Así de simple. Habacuc dice, Señor, sé de tu fama. Tus obras me han dejado pasmados. Él está haciendo ¿qué? Él está recordando lo que el Señor hizo en el pasado. Recordando la fidelidad del Señor, recordando su misericordia, recordando su poder, en la forma como Dios es capaz y lo que Dios es capaz de hacer. Y yo te invito a que entonces en estos momentos de bache espiritual revises un poco el pasado, revises esos momentos de gloria, esos momentos cuando Dios respondía a esa oración, esos momentos cuando quizás fuiste sanado físicamente o emocionalmente. Recuerda esos momentos cuando Dios respondía a esa oración, por más sencilla que fuese, cuando Dios te toñequeaba y esas necesidades, por más simples que fuesen, Él te las atendía. Recuerda cuando fuiste fortalecido por parte de Dios y cómo el Señor te honró, cómo el Señor te defendió. Recuerda esos momentos cuando estás debilitado en tu fe. Si seguimos leyendo el resto del capítulo 3 hasta, los versos 3 hasta el 5, por ejemplo, veamos qué es lo que dice. Verso 3. De Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Cuando habla acá de Temán, que de Temán viene de Dios, está hablando de un territorio de Edom, de un descendiente israelita, Temán, por cierto, y que ese territorio, esa zona, los temanitas tenían la fama de sabios. Entonces el Señor está diciendo aquí, Habacuc está diciendo, de Temán viene Dios, de ese territorio de sabiduría viene Dios. Cuando dice del monte de Parán viene el Santo, Parán, ¿qué es territorio de Parán? Él está recordando acá que cuando se abrió el mar muerto y los israelitas pasaron, y cuando pretendieron llegar el ejército de Faraón y Dios cierra el mar y los rescata y ya entran en territorio libre, van al monte Sinaí, Dios les habla allí y cuando salen del monte de Sinaí llegan al territorio de Parán y desde Parán Dios ordena a Moisés a que envíe a los 12 espías para revisar el territorio de Canaán. ¿Qué está diciendo aquí entonces el profeta? De Parán viene el Santo. Estoy recordando esos momentos de gloria, como tú rescataste al pueblo, como tú hablaste, como tú levantaste a un pueblo que estaba siendo perseguido. Reitero, acá el profeta está alabando a Dios, recordando lo que él hizo. El verso 4 dice, por ejemplo, su brillantez es la del relámpago. Rayos brotan de sus manos, tras ellos se esconde su poder. Verso 5, una plaga mortal lo precede, un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece, lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas, pero los caminos de Dios son eternos. Y si sigues leyendo hasta el versículo 15, vas a encontrar que entonces el profeta está recordando el poder de Dios, lo que Él hizo en el pasado. Así que si estás en ese bache espiritual y quieres elevar tu fe, entonces comienza a recordar esas cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida, ha hecho lo que también ha hecho en la gente que está a tu alrededor. Pero lo segundo que hizo Habacuc lo encontramos en el verso 16, que dice lo siguiente: al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. ¿De qué está hablando acá el profeta?
cuando él recibió la noticia de que el juicio para el pueblo de Israel iba a venir en manos de los babilonios, está diciendo, cuando escuché esto, se estremecieron mis entrañas. Cuando escuché esto, temblaron mis labios. Cuando escuché esto, mis piernas se aflojaron. Y en esa circunstancia tan terrible para él, ¿qué dijo? Pero yo espero con paciencia. Lo segundo entonces que hizo Habacuc fue aceptar lo que Dios está haciendo, aunque no le hubiese gustado. Entonces yo te invito a que en estos momentos de crisis, tus creencias están en conflicto, donde tu fe está debilitada, no solamente recuerdes lo que Dios está haciendo y lo que Dios hizo en el pasado, sino que también acepta lo que está haciendo Dios hoy en el presente, aunque no te guste. Y esa aceptación, no estamos hablando de resignación, no estamos hablando de que vayas a renunciar a orar o a seguir intercediendo o clamando por las circunstancias que estás pasando. No, sino que saber entender que Dios obra, que Él es el soberano. Habacuc decía en el verso 16, fue terrible esa noticia. De hecho, no estaba de acuerdo con eso, me parecía muy injusto, pero yo sencillamente espero con paciencia. El día que la calamidad venga, pero también la calamidad que vendrá sobre el ejército babilonio. Dios es un Dios justo y no te va a desamparar, no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Y si están actuando con injusticia con respecto a ti, entonces espera en el Señor. Resiste estos momentos malos, que el Señor, confía en Dios y Él hará, así nos lo dice la palabra. Descansa en el Señor, espera. Acepta lo que está ocurriendo, no con resignación, sino que sigues orando, sigues en esa conexión con Dios, sigues buscándole al Señor, sigues recordando las maravillas del pasado, las causas maravillosas de Dios, y el Señor en su momento actuará. Lo tercero que hizo Habacuc lo encontramos en el verso 17 del capítulo 3. Dice lo siguiente: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Estos versículos son maravillosos y muy usados, por cierto, muy inspiradores. Y en estos dos versículos, en el 17 y en el 18, encontramos entonces lo tercero que hizo Habacuc: confiar en lo que Dios va a hacer. Vean, no solamente recordó lo que Dios había hecho, no solamente decidió aceptar lo que Dios está haciendo, aun cuando no le gustara mucho, sino que también confió en lo que Dios va a hacer también en el futuro. Por eso se atrevió a decir, aunque la situación sea dura, aunque la situación sea difícil, aunque la injusticia sea mayor, aunque los ataques a mi persona sean mayores, aunque las cosas no salgan como yo espero, aunque la enfermedad no termine de salir de mi cuerpo, aunque la herida en mi corazón no termine de ser sanada, con todo yo sigo esperando en el Señor. Me voy a regocijar en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Por eso quiero que te quede esto en tu corazón. Encontramos entonces un tercer principio. En los tiempos difíciles, Dios muestra su fidelidad, su carácter y su bondad. Si estás pasando por momentos difíciles, entonces es la mejor ocasión para que puedas conocer la misericordia, el carácter y la bondad de Dios sobre tu vida. He dicho otras veces, ¿cuándo vas a experimentar al Dios proveedor, por ejemplo? En los momentos de escasez. ¿Cuándo vas a experimentar al Dios sanador? En los momentos de enfermedad. ¿Cuándo vas a experimentar a ese Dios consolador? En los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, en los momentos de desaliento, podrás ver al Dios de fortaleza. Por eso decimos esto: en los tiempos difíciles, Dios muestra su fidelidad, muestra su carácter y también
su bondad. Teniendo esto en mente, entonces ¿qué debes hacer? Recordar, aceptar y confiar en lo que Dios hará. Y esto te va a llevar a otro nivel espiritual. Te va a sacar entonces de ese bache espiritual, de ese estancamiento en donde tu fe, donde tus dudas pudiesen estar carcomiendo tus pensamientos. Cuando decido recordar, aceptar y confiar en lo que Dios está haciendo. Ese nuevo nivel espiritual del que les estoy hablando, lo podemos evidenciar en el verso 19 del capítulo 3 de Habacuc. En su oración, él dijo lo siguiente: el Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Vean que habla Habacuc de fuerza, habla de ligereza y habla de alturas. Porque evidentemente en los momentos de debilidad, nuestra fe está debilitada. ¿Qué necesitamos? De la fortaleza del Señor. Y si yo decido recordar lo que Él hizo, aceptar lo que está haciendo y confiar en lo que hará, entonces me llenaré de su fuerza para poder elevarme. Ahora también habla de ligereza, porque ese peso emocional, anímico, que me estaba derribando, que me estaba estancando, manteniéndome allí en el fondo, dice el Señor, lo quita, me hace ligero como los pies de una gacela. Y por último dice, y estando allí con fuerza y ligero de carga, me hace caminar por las alturas. Mi fe se eleva en el Señor, mi confianza se eleva en Él. Y aun cuando las circunstancias no estén cambiando, mi actitud va a ser otra. Mi confianza va a ser otra, mi paz, el gozo va a ser otro. Quizás algunos no lo entenderán, podrán pensar que eres fanático, podrás pensar que estás entrando en un estado de negación, que no estás enfrentando la realidad, lo que quieran pensar, pero en tu relación con Dios, cuando decides aceptar, cuando decides recordar, aceptar y confiar en lo que hará, entonces Él te va a dar esa libertad. Dios va a responder, y como le decía a Habacuc, aunque piensas, aunque pueda estar tardando, realmente la respuesta llegará, la bendición llegará y que estarás caminando sobre las alturas, un nivel espiritual mayor. Así que en conclusión, empecemos por un momento, pensemos en esto. ¿Qué significa Habacuc? El nombre significa abrazar, luchar. Yo te invito que en estos momentos, cuando Dios parece injusto, abraces más a Dios y luches en ese momento, aférrate más a Él. Decide creer que Él va a actuar, que aun cuando no veas la situación, el Señor en su momento se va a glorificar y tú serás bendecido, bendecida. Y quiero cerrar con esta frase para que quede allí bien grabado en tu corazón. Cuando estás en el fondo e incluso no entiendas lo que sucede, continúa abrazado a Dios. Y aunque no cambien las circunstancias externas, Él te llevará a un nuevo lugar de confianza, a nuevas alturas. Porque así obra el Señor. Confía en el Señor, descansa en Él, espera en Él y Él hará. ¿Qué tal si oramos? ¿Le parece? Padre Celestial, reconocemos que aún no entendemos muchas cosas y esperamos que haya un cambio significativo, favorable a nosotros. Pero tú eres el sabio, tú eres el soberano. En estos momentos, Señor, donde todavía existen dudas, pues hoy yo decido recordar tus maravillas, recordar ese amor infinito que has mostrado en mi vida, recordar tu misericordia, recordar de donde me has sacado y de la bendición y de la paz que me has dado. Hoy decido, Señor, aceptar lo que estás haciendo, aunque no lo entienda del todo. Porque a fin de cuentas tú tienes el control, Señor. Tú eres el soberano, tú todo lo puedes. Y no hay nada, Señor, que esté ajeno a ti. Así que decido
aceptar lo que estoy viviendo, aferrado a ti, Señor, abrazado a ti. Y decido también, Señor, confiar en lo que harás. Tú eres mi fuerza. Y aunque la higuera no florezca, aunque las circunstancias no cambien, aunque incluso el mismo dolor esté allí clavado en mi corazón, Señor, yo confío en ti. Tú eres mi fuerza y a ti sirvo y a ti exalto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y que su amor te acompañe por siempre y para siempre. Y puedas levantarte como las águilas y remontar las alturas tomados de la mano del Señor. Dios te bendiga.